Ahí se ve perfecto, sí. Sí, perfecto. Dentro de las cursadas de traumato, sigan o no sigan ortopedia infantil, lo más importante es cadera y hacer algunos diagnósticos de algunas cosas es lo más importante. A donde más me voy a explayar es acá en cadera. ¿Sí? La van a encontrar con muchos términos, se llama displasia del desarrollo de la cadera, pero también la van a encontrar como displasia del desarrollo, luxación congénita y enfermedad luxante. En realidad, se empezó a usar enfermedad luxante de la cadera, que es un término genérico que describe un conjunto de anormalidades congénitas o del desarrollo de la cadera. Y se debe tener en especial cuidado con la denominación. ¿Por qué? En la historia clínica, si yo pongo luxación congénita de cadera, significa que ya estaba intraútero. Y si algún especialista pediátrico, ortopedista, pediatra o el obstetra no hizo el diagnóstico, tiene un juicio. No toda luxación congénita de cadera, que es el término antiguo y primero, se provoca intraútero. A veces se provoca dentro de las primeras semanas, o son caderas que entran y salen, que se luxan y no se luxan. Entonces, en poner enfermedad luxante de la cadera, como es un término genérico, que por lo menos cuida al médico. Hay un espectro que les hablaba, está la cadera luxada, está la cadera subluxada, está la cadera luxable que entra y sale, y está la displasia acetabular, o sea, es el acetábulo que no está todo continente por encima de la cabeza de la cadera. Se da una incidencia de 1 cada 1000 nacidos vivos, y se sabe que si uno no trata esta enfermedad luxante o luxación congénita de cadera, el 50% de las artrosis de las mujeres adultas es por esto. Perdón, profesor, hay un chico afuera, un alumno más afuera para entrar a la clase. Sí, ahí los estoy incorporando. Gracias. ¿Seguimos? Sí, dale. Sepan esto, estas son las cositas importantes. De etiología es hereditaria. ¿Qué significa hereditaria? Que si mamá o la abuela tuvo, tiene altas chances de tener. No es congénita, que es diferente. Si mamá tiene, yo tengo. Hereditaria significa que tiene altas chances de tener. Si viene el bebé de podálica o viene de colita, tiene altas chances de tener. Si es sexo femenino, tiene más chance que el masculino. Y si es primigesta y tiene aumento de laxitud, también tiene altas chances de tener. Dentro de la patología sabemos que el acetábulo es más plano y está mal orientado, por eso se sale la cadera, el fémur está más valgo y anteverso, y seguro tiene interposición de partes blandas entre la cabeza y el acetábulo, que es el ligamento redondo, el tendón del psoas, el istmo capsular, el reborde acetabular y la pulvina. Acá les muestro un dibujo en que todo esto es lo que está en el medio, que no lo deja, que lo hablamos recién, colocar las cabezas en forma concéntrica con el acetábulo. Dentro de la interposición hay que valorar clínicamente ese cartílago, ¿sí? Recordar que el acetábulo y la cabeza tienen un origen común, o sea que si se originaron bien, las dos van a estar bien, si se originaron mal, las dos van a estar mal. Es muy común que recibamos nosotros de los pediatras 100 clics de cadera. Cuando uno pone la mano en la cadera, ahora vamos a ver algunos dibujos, no son clics audibles, sino son palpables. Uno resiente en la mano ese ruido de sopapa.
Lo mismo, la historia natural nos lleva a la artrosis y al dolor de cadera. El diagnóstico es esencial que sea precoz, porque antes lo hacemos, antes es el tratamiento. Si lo podemos hacer antes de los 21 días, mejor. Los factores de riesgo, lo que decíamos antes, antecedente familiar, como verán va a ser pregunta de examen, chicos. Antecedente familiar, primigesta, sexo femenino, presentación podálica, síndrome de hiperlaxitud y signos de modelaje. Cuando hablamos de signos de modelaje es esto, que son, fíjense, el piecito cómo lo llevo casi pegado a la tibia. Y fíjense, el bebé está mirando para arriba. Fíjense cómo la rodilla, tenemos hiperlaxitud de rodilla y de pie, ¿sí? Metatarsoadulto, pietal, o lo que hablamos recién, tortícolis, luxaciones e hiperextensiones articulares. Segunda pregunta de examen. ¿Qué examen clínico hacemos dentro de los primeros 3 meses de vida? Y son estos dos que son fundamentales, el Barlow y el Ortolani. Que lo que hago es luxar la cadera y reducir la cadera. Son las dos maniobras que me van a dar dentro del examen, dentro de los primeros 3 meses, que si tengo luxación de cadera, no. Por eso, cuando uno, fíjense, las manos son más grandes que las piernas del bebé, pero uno en esos 3 dedos de costado, lo que hace es abducir la cadera, o sea, del centro las dos las llevo una para afuera primero y después llevo la otra. Ahí siento esa palpación que hago la maniobra de Ortolani y se mete la cadera. Llevo la cadera hacia afuera y luxo la cadera. Hago el Barlow y el Ortolani y el Barlow. Que lo que hago es reducir y luxar la cadera, ¿sí? Esa maniobra, siendo positiva, hago el diagnóstico clínico. Examino también al bebé si tengo otras malformaciones, pero esos exámenes son fundamentales para el diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque después de los 2 a 3 meses desaparece esa inestabilidad. Porque si la cadera está luxada, después no entra fácilmente, ya se queda luxada. Sí vamos a ver la simetría de los pliegues, de los rollitos del gordito, de la gordita, que esa simetría nos habla un signo indirecto de que una cadera está diferente, limitación en la abducción y acortamiento de una pierna con respecto a la otra, porque si una cadera está luxada, está mucho más arriba. Ese acortamiento se llama signo de Galeazzi. Y fíjense, ustedes sin entender se dan cuenta, fíjense que los bebés llevan, cuando uno se la abre hasta a la camilla, el muslo, fíjense que esta no, está limitado. Bueno, si esto está limitado, significa que tengo que investigar porque seguramente hay algo en la cadera. Hay que tener cuidado con las luxaciones bilaterales, no es lo común, pero existen. Por eso es muy importante familiarizarse con el examen. Hay que repetir el examen cada consulta, ¿sí? Cuando son chicos, registrarlo en la historia clínica y respetar la intuición materna. Si la mamá le dice, me parece que tiene algo, doctor, y déle en bolilla, porque algo tiene. Cuando empiecen a caminar, estamos en Argentina, todavía esto lo vemos, y vemos una claudicación, bueno, ya es más que tarde, una cadera está más alta que la otra porque está fuera de su lugar y empieza a claudicar. Y si es bilateral, empieza a tener lo que llamamos marcha de pato, empieza a caminar, va volando como un pato porque son las dos caderas luxadas. Tiene hiperlordosis lumbar, o sea que se le marca bien la columna posterior, y Trendelenburg positivo significa que el glúteo mayor de un lado no funciona con respecto al otro. En la adolescencia lo que vamos a tener es dolor, claudicación y este Trendelenburg positivo debido a que no se hizo el diagnóstico. Aparte del clínico, ¿qué diagnóstico puedo tener? Ecográfico, radiográfico, TAR, resonancia y artografía. Especialmente estos dos primeros. La ecografía tiene una ventaja de especificidad que da mayor sensibilidad y posibilidad de predicción.
tiene un valor agregado que podemos ver en el cartílago. Es muy efectiva entre las primeras 3 semanas y el cuarto o quinto mes, dependiendo del tamaño del bebé. Uno puede hacer la valoración de los tratamientos con cualquier elemento y la ecografía. No es invasiva, no es ionizante. Y hay poblaciones que hacen screening. A todos los bebés que nacen le hacen ecografía. Después vamos a ver, esto es caro, pero hay lugares que se hacen. ¿Cuál es la desventaja? Que no puede evidenciar anormalidades que están existentes, puede evidenciar anormalidades no significativas y necesita de un observador muy entrenado, o sea, y de un registro histórico estricto, ¿no? De esto. Pero es operador dependiente, depende de quién haga la ecografía. Esto es lo que uno ve en las ecografías. Siempre les digo que el corte coronal es una cucharita con una cereza, una cuchara, y esto es una U que cuando se luxa no las vamos a ver más. Fíjense que acá pasamos de una U y acá se luxó y no se ve más. Esto nadie se lo va a preguntar, pero sepan que se hace. Así hacemos las ecografías. Es bueno que el traumatólogo sepa hacer ecografía, no dedicarse a eso, pero sepa hacerlas y sepa interpretarlas. Y nosotros tenemos un protocolo de seguimiento. Nosotros hacemos el examen físico. Si el examen físico es normal y no tiene factores de riesgo, listo, ya está. Hacemos un examen normal de cualquier bebé. Si nosotros tenemos un examen normal, pero tiene factores de riesgo, la mamá tuvo luxación de cadera y nació de colita, y le vamos a hacer igual una ecografía hasta el cuarto, a la sexta semana para certificar que esté todo bien, porque tiene factores de riesgo. Y más adelante una radiografía. Si ya es anormal, tiene Barlow positivo, Ortolani positivo, ya lo tratamos nosotros. Ya le vamos a ver con qué lo tratamos y le vamos haciendo las ecografías de control. Después, si es positivo hacer el screening da gran cantidad de falsos positivos porque depende de quién lo haga. Por eso hace sobretratamiento y tiene alto costo si se hace a todo el mundo. Depende de qué país lo hace y quién lo haga, es positivo o no. Nosotros recomendamos que sí, hacerlo. No importa. Pero lo más importante es el examen clínico, que es el que detecta en el recién nacido, ¿sí? Eso es lo más importante. La ecografía tiene que ser selectiva, es lo más ideal, con el examen periódico y de alta calidad. Antiguamente no había ecografía, se hacía radiografía, y se hacía a partir del segundo o tercer mes, cuando veíamos todas la anatomía ósea, donde podríamos medir para ver si las caderas están en su lugar o no. Hacíamos una radiografía de frente y se marcaba varias líneas. Estas líneas son estas, que es la línea de Perkin, de Hilgengendy, Chodin-Rivarola y Arcon de Shenton. Como están acá en la charla, después la pueden leer. Lo más importante es esto, y se tomaba el índice acetular. Si yo tengo una radiografía, se marca primero esta línea, que lo que toma son los dos cartílagos tirradiados, este y este. Se marca, se llama de Hilgengeiner. Una segunda línea que pasa por el borde externo del acetábulo, que es la línea de Perkins. ¿Qué me muestra esto? Que la cabeza tiene que quedar en este cuadrante, en el cuadrante ínfero-interno. No es tan difícil. Cuadrante ínfero-interno. Se marca el índice acetabular, que se usa la misma línea de Hilgengeiner, y se terna el ángulo que va desde el borde hasta cruzar la línea. Ese ángulo tiene que ser, depende de la edad, pero a la edad de ya crecimiento importante, por debajo de los 30 grados. Y la otra línea es la línea del Shenton, que la línea interna del fémur la sigo y se tiene que
continuar con la pelvis, en el agujero obturador. Ese es el arco de Shenton. Entonces, fíjense, si yo marco acá, marco la línea ahí de Hilgengeiner, marco la línea de Perkins. Fíjense que la cabeza quedó por fuera del cuadrante interno. Está el cuadrante externo superior o inferior, parte y parte. Esta cadera está luxada. Hay otro método de diagnóstico, resonancia, está artrografía, pero en realidad lo dejamos para ya secuelas, no para tratamientos o diagnósticos desde el inicio. ¿Qué tratamientos hacemos dentro de los 0 a 6 meses? Incruento. Esto tiene alto porcentaje de éxito y menores complicaciones. Tiene mejores resultados y una cadera normal. ¿Qué hacemos para determinar qué tipo de cadera? Lo hacemos en las caderas luxables, las que entran y salen, las luxadas, que son reductibles, las luxadas irreductibles y teratológicas. Estas dos es difícil de tratar, porque son caderas que no entran nunca, porque son secundarias a un problema seguramente embriológico o congénito. Y las teratológicas son las que están luxadas, seguras intraútero desde el inicio, y eso es muy difícil hacerlo con tratamiento incruento. ¿Qué es lo que hacemos? El arnés de Pavlik. Tratamiento de 0 a 6 en un bebé que tenga luxación congénita de cadera, luxable o subluxada o luxada, tratamiento de arnés de Pavlik las 24 horas, ¿sí? Se lo coloca en una posición especial para que vaya reduciendo la cadera. Entonces, se la indican las luxadas, en las luxables y la displasia Z1. ¿Sí? Contraindicadas, lo que dijimos antes, las teratológicas, atroglifosis, mielomeningoceles, son todos patologías congénitas, síndrome de Down, hipertensión de rodillas, todos en donde seguro no va a funcionar. Se pone en una posición especial de flexión y de abducción y se hace un control semanal clínico, más el control ecográfico. Esta es la ventaja que tiene, que con ecografía uno puede, por más que tenga el arnés, lo podemos llegar a continuar el control. Pasados los 6 meses, ya el bebé es muy grande, usamos una férula que se llama férula de Windel. Es un poco más estructurada, es más rígida, y solo para caderas que son niños un poco más grandes y más fuertes. Entonces, si yo tengo una luxación de congénita, teratológica o de un síndrome, directamente va a cirugía. Si es luxado o luxable, ponemos arnés de Pavlik. Pero lo que sí hacemos, por más que sea luxado o luxable, si el arnés de Pavlik sabemos que a las 2 o 3 semanas no funciona, va a cirugía. Si ya funciona y es estable, se sigue con el tratamiento habitual. Hay complicaciones con el arnés, y puede haber necrosis de la cabeza vascular, puede haber falla en la reducción, hay parálisis del plural, inestabilidades de rodilla, pero no es lo más común. Cuando tenemos bebé entre los 6 y 18 meses, ya la férula no funciona. Entonces, lo que a veces hacemos, reducción bajo anestesia más yeso. Y lo miramos bajo anestesias. A veces, si eso no alcanza, hacemos tenotomía de aductores, y si no alcanza, hacemos una reducción por vía interna, o sea, por vía de los aductores. Esto sépanlo, nadie se lo va a preguntar, pero sepan que es una cirugía a través de los aductores de la pierna. Si queda displasia después residual mayor luego de un año, ¿sí? Entre los 6 y 18 meses, o sea, entre los 18 y 36 meses, ya la reducción tenemos que agregarle un techo, o sea, tenemos que hacer una osteotomía del ilíaco. O sea, que hacemos la reducción de la cadera bajo anestesia, y ya tenemos que hacer, fíjense,
una osteotomía del ilíaco, que se colocan 2 clavijas para sostenerlo, y esta es la evolución después de varios años. O sea que si nosotros hacemos de 0 a 6, tratamiento incruento. De 6 a 18 meses hacemos reducción bajo anestesia, y si hace falta una cirugía por vía interna. De 18 a 36 ya hacemos la reducción de la cadera, pero ya le agregamos una osteotomía del ilíaco. Acá están todas la reducción quirúrgica, todo lo que se hace. Se limpia el acetábulo, se corta el ligamento redondo, el ligamento transverso, la pulvinar, se abre la cápsula, se corta el psoas y los aductores. Todo lo que estaba antes interpuesto lo tengo que cortar para que la cabeza entre y esté estable en el acetábulo. Fíjense, esta es una luxación unilateral que se siguió luxada, no hubo tratamiento, se le hizo una reducción, una osteotomía del ilíaco, y esto a largo plazo. Las osteotomías del ilíaco pueden ser diferentes, pues hay nombres propios que se llaman Solter, Dega, Pemberton, que generalmente va a depender del grado de descobertura que tenga este acetábulo, se hace un tipo o la otra, pero esto es más técnico. Como estamos en Argentina, tenemos chicos que aparecen después de los 3 años. Entonces ya, aparte de hacer la reducción, aparte de hacer la osteotomía del ilíaco, hay que hacer una osteotomía femoral, porque estuvo tanto tiempo luxada que es difícil bajarla, entonces hay que hacer un acortamiento del fémur para que entre la cadera dentro del acetábulo. Entonces tenemos que hacer reducción de la cadera, osteotomía del ilíaco más osteotomía femoral. Fíjense, este es un caso, la cabeza, esto aunque esté allá arriba no baja acá, porque queda toda tensión, entonces se le hace un acortamiento del fémur para que baje, se limpia todo para hacer la reducción de la cadera y se hace una osteotomía del ilíaco. Cuando quedan reducidas, pero queda el acetábulo chato o plano, se hace osteotomías del ilíaco, como les nombraba antes, con otros nombres propios. Acá tenemos un molde de los distintos cortes que se hacen en el ilíaco para darle cobertura a la cadera, ¿sí? Acá tenemos un caso de una descobertura bilateral. Fíjense que se hizo toda una osteotomía del ilíaco, se corrió para poder tapar esa cadera y se le coloca 2 tornillos para cubrir. Bueno, ¿qué es lo que quiere ver el ortopedista en la cadera? Ubicar la cadera si es luxado normal, parece una pavada, pero es fundamental. La forma de la cadera, porque la cadera puede estar en coxa vara, incurvada para adentro y curvada hacia arriba, así puede ser que esté cubierta o no por el acetábulo, si es estable, si es luxable o inestable, si sale o entra o está luxada y no se puede reducir. La valoración nuevamente del acetábulo, si la cadera tiene cobertura o no, si el acetábulo está displásico o no. Que si estamos en tratamiento se puede hacer el estudio con el arnés colocado, no hay ningún inconveniente. Y bueno, las preguntas que quieran de luxación de cadera. Yo tengo una duda. Sí. Las cirugías, ¿pueden llegar a alterar el crecimiento normal del hueso? En teoría no, porque yo no estoy tocando el cartílago de crecimiento de la cadera. Pero hay un porcentaje importante que provoca alteración del cartílago de crecimiento, y no se sabe por qué. Si es porque estuvo mucho tiempo afuera, la cadera, o cuando uno la reduce con un poco de presión y altera algo el cartílago de crecimiento. Así, por la cirugía en sí no, pero por la patología sí, se altera un poco el cartílago de crecimiento. Eso hace que puede tener
a largo plazo la pierna un poquito más corta, más larga con respecto a la otra. Ok, gracias. Una pregunta, ¿y en el recién nacido qué se hace? ¿Quién pregunta? Sebastián, ¿no? Sí, sí. Sebastián, 0 a 6 meses, ¿qué hacemos? Lo que hablamos recién. ¿Qué le pongo? El arnés de Public. El arnés Bien. de Public, perfecto. Le pongo el arnés de Public, recién nacido. A lo mejor no lo pongo al primer día, pero si yo le hice el diagnóstico, a la semana ya se lo pongo. Ya pongo. O sea, hasta más o menos hasta los 6 meses tengo tiempo para hacerlo. Salvo que sea un paciente que tenga una embriopatía o una malformación congénita asociada, que ya la cadera es algo más a su patología. Pero si es la cadera sola, hago el diagnóstico y trato a la semana ya hacerle el arnés, porque mientras antes los hago, el resultado va a ser lo esperado, que va a ser bueno. ¿Y el tratamiento con el arnés es ambulatorio? O sea, ¿el niño se puede ir a la casa? Sí, totalmente, sí. Ah. Los padres te odian, te van a odiar porque vos le decís, ¿cuántas horas? 24. No, doctor, pero ¿cuántas horas? 24. Entonces les empezás a enseñar cómo lavar de a partecita, porque el secreto es el uso. Cuando se usa el primer mes, como vos les enseñás y los papás la verdad responden, el 90 y pico % de las caderas se reducen y donde mejor resultado tienen. Ese es el secreto. Pero es complicado. No, mi nene llora, entonces a la noche se lo aflojé. Todas las noches se lo aflojo. No, se lo saqué un poco. No, se lo lavé porque estaba sucio. No, entonces es cuando falla. A veces hay un porcentaje mínimo que falla, pero la verdad que tiene muy buenos resultados con el uso del arnés. Y le hago una pregunta. En los mayores de 6 meses hablamos de dos cosas, de la férula de Windel y de la reducción Mayeso. Sí, en realidad el Windel es la transición. Cuando son chicos más grandes paso del Public a la Windel, porque esas tiras no se la banca el bebé. Entonces tienen que poner algo más rígido. Es por eso la Windel. Ya de grande, ya pasado los 6 meses, si uno viene el bebé de 6 meses y hizo el diagnóstico y no se reduce la cadera, ya pasa a una reducción bajo anestesia, más yeso, y se le agregará no la cirugía de los aductores o no. Perfecto. ¿Se ve? Eso no. No, ahora no. No. La idea de los tratamientos con la Sí. arnés y férula es vos reducís la luxación y después le ponen la férula. No es que dejás. Más o menos. No, está buena la pregunta. No llego a entender esa parte. No, está bien, está perfecto. Ni Luciano lo entiende, vos querés que lo entienda. No. El tema es el siguiente. Hay caderas que se luxan. Hay caderas que vos las movés, le hacés la reducción y se reducen fácilmente. Hay caderas que no. Entonces, el arnés, en la posición que se pone en flexión y en abducción, despacito la va llevando y la reduce sola. Por eso los controles semanales. Si a la semana se redujo, bien, vas regulando las cintas. No se redujo la segunda semana, vas regulando las cintas. Si a la tercera semana no se redujo, ya pasa a cirugía. Quiere decir que no se va a reducir. A veces vos la cadera la movés y sentís un clup, 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 como una sopapa. Entonces, pum, la reducís y metés el arnés, listo, de una. Pero a veces las caderas están medias duritas, entonces dejás que el arnés solo se la vaya a reducir. Gracias. Dos palabras dentro de la patología de cadera
van a escuchar luxación congénita de cadera, enfermedad de Perthes y epifisiolisis. Dos palabras, concepto. Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. Hubo tres tipos alemanes, un sueco y el otro, me parece que francés, no quiero mentirle. Hicieron el diagnóstico al mismo tiempo y para no pelearse le pusieron el nombre a los tres. Bueno, generalmente uno lo conoce como enfermedad de Perthes, que es un trastorno caracterizado por necrosis isquémica de la cabeza femoral. Lu, ¿ustedes le hablaron algo de necrosis de cabeza femoral? No. No. Bueno, la diferencia, las cabezas femorales se pueden necrosar por distintos motivos, medicamentos, trauma, fracturas. Cuando se necrosa la cabeza femoral, se muere, con la misma idea. La diferencia que tiene esta enfermedad es que es una necrosis isquémica de la cabeza femoral, colapso y tiene un proceso de reparación, o sea que vuelva a vascularizarse. Esa es la diferencia que tiene, es como si fuera una necrosis temporaria, ¿sí? La causa intrínseca del fenómeno isquémico es desconocida. Se sabe que es vascular, pero no se sabe por qué pasa. Sí se sabe que son chicos de talla más baja, que hay un retardo en los parámetros de crecimiento. Hay una teoría vascular, una teoría mecánica, una teoría condropática. Cuando hay muchas teorías no se sabe cuál es el factor, ¿no? Sí se apoya la idea que hay un trastorno tromboembolítico que después se soluciona y comienza a revascularizarse, pero son todas teorías, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Que comienza con dolor de la ingle y de la rodilla. Para esta patología y para la epifisiolisis de cadera, hay un adagio que usamos, no muy médico, pero sí bastante técnico, que la cadera llora por la rodilla. A veces un dolor de rodilla significa que hay un problema en la cadera, por eso hay que revisarlo. Hay una claudicación cuando hay sintomatología mayor, y tiene un dolor persistente en la rodilla y requiere estudio de la cadera, ¿sí? La pérdida del movimiento de la cadera se empieza a ver en el examen, es más frecuente en hombres que en mujeres. La mayor incidencia es entre 4 y 9 años. Yo he tenido chicos de 2 años, sí, pero no es lo frecuente, y también grandes, pero más o menos entre 4 y 9, entre 5 y 10, sepan eso. Hay una afectación bilateral en el 10% de los pacientes, y el dolor unilateral no es constante. Y cuando es bilateral no es simultáneo. Primero uno y después el otro. Hay una persistencia en la molestia de la cadera infantil, requiere radiografías actuales y al mes. ¿Por qué esto? El dolor que comienza sin ningún antecedente, que empieza a doler la cadera, tiene trastorno en la movilidad, uno le saca una radiografía, no sale nada, no aparece nada. Sí va a servir para después comparar si sigue la molestia con la radiografía al mes. Ustedes, sin entender, pero van a darse cuenta que esta cabeza es diferente, esta está más agrandada. Y fíjense esto, que acá está bastante parecida, esta cabeza, pero fíjense que esta cabeza bastante parecida, pero está mucho más blanca, porque se está necrosando. Posee 4 etapas. Una inicial que empieza los síntomas frecuentes, que comienzo con una radiología negativa, y lo que se le puede hacer si uno sabe o sospecha es un centellograma. El centellograma va a dar, o sea, centellograma positivo para el diagnóstico, pero los centellogramas generalmente dan hipercaptación de cualquier proceso. Este proceso va a dar hipocaptación. ¿Por qué? Porque no tiene vascularización. Hoy en día no se hace. Uno generalmente, si tiene dudas y hacer un diagnóstico diferencial, puede hacer una resonancia. Hoy en día una resonancia da esa disminución de la vascularización de la cabeza femoral.
Estos son los síntomas al primero, que lo único que va a tener es dolor, radiografía negativa, si tiene otro estudio nos puede dar, pero no otra cosa. En la segunda etapa, que puede pasar entre 20 y 30 días, va a haber ya fragmentación de la cabeza femoral. Va a tener síntomas aislados, va a tener limitado el movimiento de la articulación y ya la radiología es positiva. En el tercer periodo, estos periodos no son constantes en cuanto a tiempo. A veces todo esto puede durar 1 año o más. Luego de la fragmentación empieza a repararse, que son síntomas infrecuentes, hay limitación también en el grado de movimiento de la cadera, no hay tanto dolor y la radiología es significativa que me muestra esa reparación, se empieza a formar de vuelta esa cabeza femoral. Y después la secuelar, que puede tener síntomas o no, puede tener limitación de la cadera o no, la radiología lo vamos a ver, y la cabeza puede quedar deformada o formada nuevamente como comenzó los síntomas. Se sabe que la historia natural reconoce cambios que cuanto menor es la edad, mejor es el pronóstico. Los periodos de sinovitis son mayores cuanto más chicos empiezan las primeras fases. En la pubertad y en la adolescencia puede no haber dolores ni molestias, y en el adulto puede haber osteoartritis. Es raro. Como les decía, es bueno cuando empiezan antes de los 5 años, entre los 5 y el 7 es regular, y cuando sabemos que empieza después de los 7 va a tener peor pronóstico. Cuando hablamos de peor pronóstico es de cómo se forma esa cabeza. Se necrosa la cabeza, se fragmenta, se empieza a formar, y depende de cómo se forma, va a depender si queda secuela o no. Puede haber atrofia muscular por desuso, y puede haber pérdida de movilidad por la alteración de la forma. Hay clasificaciones, si leen algún libro van a ver la clasificación de Catterall, la de Solter y Thompson y la de Herring, que le da el pilar lateral. Y vamos a ver esto, se va a ver un colapso que puede no haberse en la tipo 1, al principio no se ve en la radiografía, después se ve, no hay afectación del cartílago fisario y tiene buen pronóstico si el paciente persiste en pacientes de corta edad. Después la tipo 2, la cabeza se empieza a formar más densa, puede aparecer alteraciones metafisarias que empiezan como agujeritos, empieza a haber menor altura de la epífisis y hay alteración de la lámina epifisaria. La tipo 3, ya la afectación es más de 3/4 de la cabeza, no tiene el pilar lateral, la epífisis parece como desnuda, como que no tiene, coxa magna, que se empieza a ampliar todo el coxal, y el cuello empieza a ser más corto, cuello breve por la lesión fisaria. Claudio, Sí, te dejo la 4 para cuando volvemos, que tengo menos de 1 minuto. dale. Ahí vamos.